Muy buenas, bienvenidos a este directo. Desde las JPod 2025. Y estamos en Tarrasa. Así es. Hoy es 26 de octubre de 2025. En estricto directo, sí. Nunca he grabado un podcast con tanta sala en un público. Probablemente en parte porque nunca he grabado un podcast en una sala. Y estamos, tú eres del podcast. Ensuizados, desde Suiza, con amor. Y yo de Haciendo Sueco desde Suiza, ¿no? ¿O era Suecia? ¿Ves? Ya empezamos. ¿Suecia, Suiza o Sucia? Suerte, eso es, sí. Exactamente. De Sucia. Vamos a Esto es precisamente lo que vamos a intentar resolver hoy. No diré nombres, pero alguien, Rubén, y ahora decimos quién es Rubén, nos ha dicho, Rubén, ese chico que vivía en Suiza. Sí, nos han dicho esto, Rubén. ¿Qué opinas? Bueno, que es comprensible, ¿no? Y Rubén no está en Suiza, no está en Suecia, sino está ahora en España. ¿Cómo estás? Bien, recién llegado a España, mucho calor. Pero sí, he estado casi 5 años por ahí por Europa y ahora he vuelto a España. Perfecto. ¿Y cómo fue el impasse? ¿Fue duro? Fue traumático. Volví empezando el verano y ya mi metabolismo no está acostumbrado. Pasó mucho calor aquí en España. He echado mucho de menos Suecia, la verdad. Pero no te has ido a Galicia, precisamente. No. Ahora estoy en Palma de Mallorca. Bueno, pues hoy, ¿de qué vamos a hablar? Pues sí, como decíamos, vamos a intentar hablar de nuestras experiencias como extranjeros, finalmente, a pesar de haber pasado muchos años en nuestros países de acogida respectivos. Y también aclarar estas historias de Suecia y Suiza, que aunque hay cosas en común, hay muchas que no lo son. Desde un punto de vista geográfico, meteorológico, cultural, político, sí. Y hemos traído chuches aquí. Tenemos un concurso que vamos a hacer y son chuches un tanto curiosas suecas y él ha traído una chocolatina. Una, nada más, pero como tiene bandera suiza vale por todo lo demás. Empezamos con el tema de cómo es sentirse extranjero en un país. Vaya, empezamos fuerte en la discusión. Sí. Muy bien. Bueno, puedo empezar por el tema de el idioma, comunicarse. Nunca uno va a hablar el idioma exactamente como la gente que es de allí. Siempre uno va a estar buscando las palabras. Y yo soy alguien que soy bastante perfeccionista. Me gusta hacer las cosas bien, muy bien. Y no se puede. Entonces, tú podrás explicarnos ahora cómo funcionan las cosas en Suecia, pero aparte de las grandes ciudades, y aún así tampoco, no puede uno manejarse en inglés, tiene que saber el idioma. Entonces, eso ya es una primera barrera. Después de tantos años, considero que eso está superado, más o menos, pero siempre hay momentos en los que me meto en jardines de frases y no sé cómo salir, y en ese momento te sientes muy extranjero. Y luego la diferencia cultural con respecto a, pues no sé, lo hablábamos el otro día antes de grabar este directo, ¿no? Si consigues hacer amigos suizos, por ejemplo, lo cual es muy difícil, yo después de 12 años los cuento con los dedos de la mano, habiendo cortado algunos dedos de esa mano, tienes que, por ejemplo, hacer los planes espontáneos, no se puede. Vas a quedar y, bueno, pues 2-3 meses antes sacamos agenda y quedamos para vernos un ratito a tomar algo. Entonces, bueno, pues en ese sentido también te vas a estar sintiendo muy extranjero. Pero luego sucede que cuando uno vuelve a casa, vuelve al país, sin haberse dado cuenta, sí que se ha acoplado un poco, ¿no? También a eso. Entonces, sin ir más lejos, estando aquí en las JPod, yo ya me sentía un poco señor mayor, con lo de salir hasta tarde, cenar a las tantas como unos bárbaros en vez de a las 7 de la tarde como la gente de bien. Exacto. ¿A qué sí, Rubén? Sí.
¿Cómo fue el cambio? Sobre todo el horario, por ejemplo, el horario de comer, El horario que cenamos. fue horrible. Empiezas a trabajar y yo a las 11:30, 12, muerto de hambre. Y tengo que aguantar hasta las 2, 2:30. Mi cuerpo no Por aguantaba, supuesto. no aguantaba. Y luego a las 5 o 6 de la tarde te entra hambre, ya cenas, la merienda, ya para ti es cenar y ya, pues eso, enseguida a la cama. Y claro, aquí, por ejemplo, cenando. ¿Ayer qué hora cenamos? A las 10:30, ¿no? De la noche. A las 10:30, y eso era con la intención de cenar temprano. Sí. Y terminamos a las 12 de la noche. A las 12 de la noche, sí. Esto en Suecia es impensable. ¿A qué hora se cena? A las 7, 6, 7, 8, como muy, muy, muy tarde. Sí, igual. Sí. Y claro, el cuerpo se hace mayor, su cuerpo se acostumbra a esos horarios y luego cuando llega por la noche, pues no te puedes dormir hasta las 5 de la madrugada porque tu estómago está ahí dándole que te pego. Son hechos reales, ¿no? Exacto. Hechos reales, muy bien. ¿Y cuándo se empieza el día? Porque si uno come más temprano y cena más temprano, ¿empieza uno el día más temprano también? No, empieza igual. Incluso algunos lugares empieza incluso un poquito más tarde, a las 10. Wow. Sí. Lo que choca, como os he comentado, es el idioma, pero no tanto A ti también te está pasando. En Suecia, sino que la ventaja, y creo que Rubén también me lo confirmarás, es que el inglés es un idioma muy usado en Suecia. Es más, en la empresa donde yo trabajo, el idioma oficial es el inglés. Tenemos oficinas en Finlandia, clientes en Noruega, en Dinamarca, y bueno, incluso les pedí pagar un curso, porque pagan cursos, si quiero, de sueco. Me dijeron, ¿para qué quieres sueco si no lo necesitas? Y bueno, pues nada. Y tú, Rubén, el idioma, tú como estabas más en contacto con pacientes, con suecos, ya te forzabas más en hablar en sueco, ¿no? Era obligatorio. Para que me dieran la homologación necesitaba un diploma de sueco avanzado. Entonces, en mi caso era diferente, porque tenía que hacer pues un curso acelerado y hasta que no tuviera ese diploma de sueco no podía ejercer y no podía operar. Entonces sí que me tuve que poner las pilas. Y a mí sí que me pasó algo curioso. Como sí que es relativamente parecido, sobre todo a nivel gramatical, el aprender muy rápido el sueco me canibalizaba el inglés. Y entonces a los pocos meses ya prefería hablar en sueco que en inglés. El inglés lo entendía bien, de hecho mejor que el sueco, pero no salía a hablar inglés y enseguida saltaba al sueco. Entonces venían los pacientes, veían que tenías dificultad, te saltaban en inglés y tú, no, yo hablo sueco porque es que además ya el inglés no me sale. Pero sí, tienes que seguir hablando en inglés porque mucha gente de fuera habla en inglés y no tiene ningún problema, con lo cual, pues con los extranjeros que no hablan sueco, hablas en inglés y con los suecos, pues hablas en sueco. También otra cosa que tenemos, y seguramente también creo que nos ha pasado a todos, es que para poder estar al mismo nivel de un sueco o de un suizo, tenemos que dar como el 1000% para que desde el país de residencia nos vean más o menos a la par de los suyos. Sí, efectivamente. Bueno, empieza y a uno también le sucede, ¿no? Cuando ve a alguien que está hablando... Vuelvo a lo del idioma y ahora avanzo en lo demás, pero vuelvo a lo del idioma porque uno cuando está viendo a alguien hablar en castellano y lo habla mal, a veces tienes el reflejo de pensar que esa persona, pues, ¿cómo decirlo de forma políticamente correcta, ¿no? Que en cuanto a capacidades cognitivas está más limitado, ¿no? Que otros, porque mira cómo está hablando, ¿no? Entonces, lo demás lo hará igual de bien o mal. Eso por un lado. Entonces, eso primero hay que superarlo, porque no por saberte expresar mal no eres inteligente. Punto número 1. Además, en Suiza sucede que hay varios idiomas. Entonces, te puedes sentir, incluso sabiendo bien el francés, por ejemplo, que lo que es en mi caso, te puedes sentir muy idiota cuando vas a la parte que habla alemán y te intentas expresar. Y, bueno, pues hablo también hechos reales de sentirse muy idiota. Ese es un tema a superar. Y luego... valoran mucho su formación, tienen un sistema de formación muy práctica donde se aprenden oficios con becas y prácticas en empresa y la formación universitaria es muy, muy escasa. Entonces hay como una dualidad de la que por un lado necesitan mano de obra cualificada porque no son capaces de producir suficiente gente con títulos, digamos, superiores, pero por otro lado les parece que en el extranjero la gente
no tiene la suficiente calidad, salvo que hayan estudiado en algunos sitios que son los que ellos conocen. Entonces, luego también hechos reales, teniendo una charleta con una chica que trabaja en recursos humanos, por ejemplo, que nos decía, bueno, pues sí, efectivamente, pero estos estudios los vamos a mirar, los vamos a considerar, pero si yo no sé de dónde viene o si yo no conozco la escuela, la universidad, lo que sea, lo voy a considerar a lo mejor menos. Y entonces, para poder demostrar más, muchas veces lo que puede suceder es que tengas que hacer algún tipo de formación adicional que ellos sí conozcan, que puede ser de calidad equivalente o inferior, pero como ellos sí que lo conocen, entonces ya sí que te van a considerar. Y ya por no hablar, obviamente, del desempeño en el día a día. Correcto. ¿Rubén? Sí, yo creo que pasa lo mismo. Y Suecia, supongo que como Suiza, es como una especie de micromundo y entonces lo que hacen en Suecia está muy bien y tienen relación a algunas cosas, pero lo extrapolan mucho. Y en mi ámbito, la medicina, no, las guías clínicas y los protocolos que se hacen en Suecia pues son estupendos, aunque no sean los mismos que los americanos o el resto de Europa, ¿no? Como lo hemos hecho aquí. Y a veces dices, bueno, a ver, que los que nos hemos formado en otros sitios igual también pueden estar a un nivel igual o mejor. Y a veces ellos te comparan con algunos, en mi caso médicos, ¿no? Que vienen de algunos países fuera de la Unión Europea que tienen una formación efectivamente un poco que cojea, un poco deficiente en algunas cosas y a veces se piensa que todos los extranjeros son así. No entienden pues que igual países como España, pues a nivel médico, yo lo he descubierto cuando me he ido fuera, pues está muy bien a nivel de formación académica. Y a veces se piensa, no, hemos hecho un estudio, a ver, que Suecia tiene 10 millones de habitantes y la experiencia que tenemos en España, que somos 50 millones de habitantes, pues es diferente y tenemos mejores casos y tenemos más número de casos para estudiar, etcétera. Pero no, todo lo que en los estudios que no son suecos ya quedan en un segundo plano y efectivamente tienes que luchar un poquito más para hacerte hueco y que te hagan un poco de caso. Estoy totalmente de acuerdo. No lo hemos dicho. Rubén tiene 2 podcasts, si no me equivoco, ¿no? Efectivamente. El Parche de Odín y el otro es... Ocularis, que es el podcast serio, el de oftalmología. Estás diciendo que el otro no es serio, es de broma. Sí, no, a ver, es un lenguaje un poco más cercano. Quiero decir que el otro es más divulgativo y el otro es más podcast, por decirlo así, ¿no? Te hablo más de mí, de mis experiencias y tal. El otro es más que no cuento mi vida personal o quién soy yo, sino es un poco para coger información. Es más tipo divulgación, servicio público. Quiero saber de esta enfermedad, quiero saber qué me pasa, quiero estar informado. Y el Parche de Odín, pues es más lo que yo soy. Luego, bueno, hemos traído chuches aquí, ahora ya tenemos público aquí. Hemos empezado con 3 personas, ya somos unos cuantos, así que muy bien, muchas gracias por estar aquí en directo. Somos un poco vergonzosos porque cuando hacemos un podcast normalmente hablamos al micrófono y miramos a la pantalla y se nos hace, no sé, se nos hace un poco difícil o curioso tener público enfrente y hablar al público. Y ponen caras. Sí, ponen caras. Es sorprendente. Tenemos caras. Es verdad. Tienen caras, Tienen caras. Lo único que no hemos podido solucionar el tema del proyector y no podéis ver a Rubén, pero bueno, ya esto estará disponible en las redes. Luego también tenemos un concurso que no te hemos comentado, Rubén. Tenemos un concurso donde nuestro público tiene que adivinar si lo que nosotros afirmaciones que vamos a hacer están relacionadas con Suecia o con Suiza. ¿Vale? Muy bien. Rubén, tú, si quieres, puedes participar, aunque me imagino que sabrás la respuesta. Lo único que no te podremos dar los caramelos para que los pruebes, pero seguramente conocerás porque es bastante popular, o era bastante popular. No sé si lo comiste. Para los que nos oigan desde el futuro en las grabaciones y solamente el podcast, Dani está levantando un paquete con... No me atrevo a pronunciarlo. Turkish pepper. Ok. Luego los probaremos aquí, así que ningún problema. Hablemos un poco porque ha habido en estos últimos años un resurgimiento
de la extrema derecha en varios países y nuestros países no se han quedado atrás. Más bien, en algunos lugares, todo lo contrario. Bueno, Suiza es un país conservador. Entonces, el movimiento como tal, no ha habido realmente gran cambio en la última década. El partido mayoritario es un partido que, como todo lo que lleva la palabra democrático, hay que fijarse un poco en si realmente lo es o no, o con matices, que se llama la Unión Democrática de Centro. No me atrevo a decirlo en alemán, no tengo ni idea, pero no pasa nada. Y es un partido de derechas, pero está en mayoría, es verdad, pero la particularidad del sistema político suizo es que no hay un presidente del gobierno y no hay alguien que tome las decisiones. Es un colegio, son 7, a veces los llaman 7 sabios, aunque, en fin, no vamos a hablar de las negociaciones con Trump y los 39% de derechos de aduana, pero bueno, son muy sabios, son 7. Y son de diferentes partidos y entonces deliberan y obviamente tendrán sus debates, pero una vez que se toma una decisión, es una decisión conjunta y todos la tienen que defender. Entonces es verdad que es curioso porque a veces ves a gente más de la izquierda defendiendo ideas que no les son muy naturales o viceversa. Pero aún así es un país conservador y la mayoría es de este partido. Este partido de forma oficial tiene que mantener esta imagen del colegio, ¿no? Y de llevar la imagen del Consejo Federal, que se llama. Pero luego cuando hay campañas, porque ya sabes que en Suiza se hace mucho referéndum y se votan muchas cosas. Bueno, te enseñaba, por ejemplo, ayer un cartel que decía por una Suiza, creo que decía más limpia, y aparecía una banderita suiza, como la de la chocolatina, y 3 ovejitas blancas, muy simpáticas, y una oveja negra, quizá extranjera, a la que una de las ovejitas blancas les estaba dando una patada para echarla del lado donde no había bandera suiza, por ejemplo. Sí. Sí. Pero esto no es de... O sea, yo este cartel lo vi hace prácticamente 10 años. O sea, que en ese sentido somos estables. En Suecia tenemos algo bastante novedoso. Creo que, Rubén, tú no lo viste, pero tenemos ahora tenemos un gobierno duopartito. Están los moderados, que siempre se han ido alternando el gobierno con los socialdemócratas, pero esta vez están con el partido de la extrema derecha, que son los Sverigedemokraterna, los demócratas suecos, que son de extrema derecha. Algunos provienen de partidos... Demócratas también. También demócratas. Muy bien. Fíjate, como la República Democrática Alemana o la de Corea también, muy democrática. Sí. Y hace bien poco presentaron un canon que se llama Canon Cultural Sueco 2025, que son inclusiones culturales suecas que todo el mundo debe conocer. Y hay cosas curiosas. No sé si te enteraste de esto, Rubén. Sí, lo he estado leyendo. Incluyen cosas como, por ejemplo, el Premio Nobel, que me parece bien. Luego también está en la lista, creo que son más o menos unas 100 temas diferentes. Está Astrid Lindgren con su Pippi Calzas Largas, la escritora. Está IKEA y su creador, que hay que reconocer, hay que decir que estaba dentro de las juventudes fascistas cuando era joven. Aparte que IKEA ahora no es un conglomerado holandés. Exacto, sí. Exacto. Es decir, IKEA, que nos hablan de que IKEA es sueca. Bueno, en sus inicios fue sueca, pero hoy en día lo único que sueco tiene son los colores y los nombres de los muebles. Pero los dueños es un conglomerado de empresas con sede en Holanda, si no me equivoco, sí, o Países Bajos. Se han ido moviendo de país mirando a ver en dónde pagar menos impuestos. Y el dueño, si no me equivoco, está en Suiza. Ah, por cierto. Ah, mira, fíjate. Sí. Luego, en esta fantástica lista tenemos al séptimo sello, pues la película de Ingmar Bergman, que también me parece muy acertado. Y luego también tenemos la primera traducción de la Biblia al sueco, encargada por el rey Gustavo Vasa en el siglo XVI, que también está en la lista. Los que sí que no están en las listas, que es lo más curioso, es ABBA, que no está, que dices, fatal. Y ellos te dicen, no, es que hemos hecho la lista a partir de 50 años para atrás.
Pero bueno, creo que es una excusa, porque podían haber puesto ABBA. También han puesto, no hay ninguna cultura posterior al año 1975. Luego, tampoco están, adivina, las albóndigas suecas. Tampoco están en la lista como plato importante de la cultura sueca. Luego, también es escasa representación de mujeres y minorías. No hace ninguna alusión a personas de samis, que podríamos decir que son las personas de origen sueco 100%. Y luego también se han olvidado de fenómenos culturales como, por ejemplo, ya más recientes, Silvana Imán, que es una artista conocida por canciones antirracistas. Luego también se han dejado algo muy, muy, muy típico sueco, que es la pizza kebab. ¿A que sí? Sí. Y luego la pizza. También tenemos una pizza que lleva plátano en la pizza, sí, con piña. Si ya con piña ya sería un delito, pues imaginaos con la cremosidad del plátano. ¿La has llegado a probar, Rubén? No, esa no, la he visto, pero no me he atrevido. Nosotros sí que la pedimos por error. Por error. ¿Y qué tal? Dejamos el plátano de lado, pero no es una sensación muy placentera. Estás hablando abriendo muchos melones o muchas piñas. Esto del canon, todo el mundo lo debe conocer, es un tema que quieren imponer como mínimo conocimiento necesario para vivir en Suecia o para hacerse sueco, porque supongo que está dirigido obviamente a los inmigrantes, pero ¿con qué objetivo? Rubén. Sí, yo creo que están intentando mutar o está intentando cambiar la visión moderna de Suecia. Si algo ha caracterizado a Suecia en las últimas décadas y que tendría que llevarlo con orgullo, es su apertura, su inclusión, cómo ha integrado pues, a otras personas, a otros pensamientos, a otros colectivos. Y ahí Suecia ha estado a la cabeza de Europa, Escandinavia, pero en particular Suecia ha estado a la cabeza de Europa en ese tipo de filosofía y de apertura con la gente. Y eso, pues parece que algunos partidos como lo quieren borrar, ¿no? Y sí, está muy bien hablar de Alfred Nobel, está muy bien hablar de IKEA, pero claro, es que desde los años 60 lo que ha llamado la atención de Suecia, más que sí, que bueno, es un país que va bien, que tiene un desarrollo económico estupendo, es bueno, esa apertura y esas lecciones que ha dado a Europa, ¿no? Y si el motor económico de Europa ha estado, pues sí, entre Alemania y Francia, parte del motor ideológico, de la idea de unidad de Europa, ha estado liderado por Escandinavia en general y Suecia en particular. Y claro, querer eliminar de eso y ensalzar otras cosas que sí, que son ciertas, pero eso te cuentan parte de la historia. Es como intentar reescribir lo que ha sido Suecia los últimos 40 años. Entonces, yo creo que van por los tiros. No sé, ¿tú qué opinas, Dani? Sí, opino lo mismo. Opino que es una vuelta atrás, como estamos viendo en muchos países, tanto como en Estados Unidos con el Make America Great Again, los MAGAs, como también en España. Pero bueno, vamos a por el concurso. ¿Qué te parece? ¿O quieres sacar otro Déjame meter baza porque se han tocado dos temas. Uno, el del conocimiento y otro, el de lo culinario. Bueno, vamos a hablar de queso, patatas, ya está, ya hemos hablado de cocina suiza. Ahora, el otro tema. ¿Qué hay que saber? Porque, bueno, también hay en España también, ¿no? En la mayor parte de los países, para hacerse nacional del país, ¿sí? Hay que hacer algún tipo de examen con unos conocimientos básicos. Entonces, tú eres sueco. Sí. Yo no soy suizo, llevo 12 años viviendo en el país y no soy suizo. ¿Por qué? Porque es uno de los lugares del mundo donde más difícil es obtener la nacionalidad. No voy a dar datos sobre cuántos extranjeros hay, porque si no vais a ganar en el concurso, porque ya vais a poderlo comparar con Suecia, así que no me voy a adelantar, pero sí que es verdad que es un lugar donde es difícil obtener la nacionalidad por residencia ordinaria. Hay que residir ahí 10 años y a partir del día en el que ya has cumplido los 10 años puedes iniciar los trámites que duran fácilmente 2 años más. Es decir, que fácilmente nos ponemos
Y esto es así desde hace unos años, porque antes pedían 12 años de residencia para poder iniciar el trámite. O sea, que en ese sentido sí que vemos que son muy conservadores. A lo mejor en algún momento tendré que decir, y sonará muy raro, somos muy conservadores. Pero el tema de cómo se evalúa el conocimiento, la ley federal es muy poco prescriptiva. Te dice que tiene que haber una integración, que tiene que haber un conocimiento de lengua y poco más. La integración significa integración económica y social, que básicamente significa tienes un trabajo y no has pedido ayudas. Si has pedido ayudas o has tenido algún tipo de problema económico, no eres digno hasta que no haya pasado un cierto tiempo. Y el tema de la integración social, pues se deja al libre arbitrio de cada una de las comunidades locales, porque el sistema suizo va de hacia abajo hacia arriba, es una confederación, lo cual significa que son un montón de cantones juntos y que han decidido, pues, formar un país. Entonces, depende mucho de un cantón a otro qué es lo que te van a pedir para ser suizo. Y hay una clara línea divisoria entre la parte alemana y la parte francesa. Pobrecitos los italianos, que no sé ni qué hacen, pero son minoría. Y bueno, pues así somos. Y entonces, desde la parte francesa, es verdad que son mucho más abiertos, incluyentes. O sea, hay una diferencia. Es que cada vez que hay un referéndum, el mapa se divide en dos colores. Parte francesa, parte alemana. Cuando ves los temas de ayudas sociales, diferencia. Incluso a los impuestos que se pagan, nada que ver. O sea, es como dos países, ¿no? Y dos mentalidades. Y entonces yo puedo hablar de mi experiencia desde la parte francesa. ¿Qué se me ha pedido saber? Y sobre todo, ¿cómo se me ha pedido saberlo? Como el carnet de conducir. O sea, unas preguntas que están disponibles online con una aplicación para practicar. Si no te interesa, la verdad es que te las puedes aprender de memoria y ya está. Muy sencillo. He oído historias un poco de terror de la parte alemana, sobre todo en los pueblos, donde no es un examen, sino es una especie de que se siente casi como un juicio, ¿no? Delante del consejo comunal, los que mandan en el pueblo, que se ponen en círculo alrededor del candidato, que lo van a sentar en medio, que le van a hacer preguntas más o menos difíciles y que luego da igual lo que pregunten porque van a preguntar a los vecinos qué tal esta persona, si realmente es digna, ¿no? de ser suiza. Y hay historias de terror. Me quedo con una que es muy anecdótica de un señor que todo muy bien, no sé cuántas décadas viviendo ahí, hablando el suizo alemán, que no es alemán, por cierto, es otro idioma, pero se le ocurrió cortar el césped el domingo. Pues ya va a ser que no. Deportado por cortar el césped. Y en cuanto a los conocimientos que piden, la verdad es que son muy, muy básicos. No se habla de la Segunda Guerra Mundial. ¿Para qué, verdad? Si eso nos vino muy bien. Se habla de un señor, el general Guisan, no Guisante, Guisan, que además era del cantón de Vaud, Libertad y Patria, que, bueno, pues ya está, que saber que ese señor existió y que dio muchos ánimos al ejército suizo para que siguiera siendo neutral y poco más. La verdad, bueno, luego en la parte cantonal, pues sí, hay una mención a Eurovisión en el 80 y... ¿Cuánto fue? Fue en Lausana una vez, y entonces eso te lo tienes que saber. Ah, vale. Sí. Celine Dion participó por Suiza. Celine Dion participó por Suiza, pero eso fue el año siguiente, me parece. Bueno, no sé, no fue en Suiza, pero efectivamente. Y este año ya, en fin, estoy totalmente rompiendo la estructura de lo que iba a decir. Este año había muchos rumores y, de hecho, iba a participar en el Festival de Eurovisión Celine Dion, que se celebró en Basilea. Ajá. De hecho, estaba ahí, pero parece que se huyó en avión porque no se encontraba bien de salud y no pudo participar. Claro. Bien, bueno, entonces, volviendo al tema, realmente los conocimientos son cosas, no sé, me reconozco un poco, no sé si es tanto reescribir o historia o no, pero es verdad que no hay esta parte histórica y de identidad. Me parecen más como hechos aislados. Sí, se habla de la fecha de 1291, el pacto del Grutli, donde los tres cantones originales se juntaron y decidieron que iban a ser independientes, pero no hay... Son como hechos aislados que no se implican y no hay ningún tipo de... ¿Cómo decirlo? No hay ningún tipo de visión crítica o visión del conjunto. Es realmente, bueno,
un puro trámite. Y en mi experiencia personal, ¿y cuál es tu término? ¿Cómo me gusta hablar? Por eso somos podcasters. Sí. Yo iba preparadísimo porque habiendo oído historias de horror, también de... No, ayer contasteis una que a mí se me pusieron los pelos de punta. Elena lo comentó, que cuando las mujeres que están que no son suizas, que están conviviendo con un suizo, el suizo les pasa como una especie como de examen anual. Sí, coméntalo mejor. Sí, ese es el tema del... Bueno, claro, yo estoy hablando de la nacionalidad, sí. Pero luego está el tema de los permisos, ¿no?, de residencia. Entonces, bueno, pues como en todos los países hay varias formas de residir en Suiza y es muy curioso porque, por un lado, es un país que está muy abierto a todo lo que es refugiados, tiene una política de acogida de refugiados bastante potente, pero luego, por otro lado, todo lo que sea refugiados y ciudadanos de la Unión Europea, porque Suiza, aunque no está en la Unión Europea, sí que está dentro del Pacto de libre circulación de personas y tiene una serie de acuerdos bilaterales con la Unión Europea que hace que tenga que aceptar europeos, la cosa se puede poner complicada. Por ejemplo, una de las formas, que es justo lo que tú mencionabas, para residir en Suiza, como... me viene en francés la palabra, ¿cómo se llama? Por Dios, conjoint. Sí, cónyuge, gracias. Como cónyuge de un suizo, bueno, pues si eres europeo, como eres europeo, está un poquito más fácil y puedes venir, pero si no eres europeo, es verdad que el suizo cada año tiene que confirmar que todo está bien, que no hay ningún problema, que no hay intención de divorciarse, que no estás ahí solo por los papeles y en ese caso ya, pues si el suizo dice que está bien, entonces sí que se puede. Entonces es verdad que eso puede crear una bueno, no la puede crear, la crea, una dependencia. Porque si al suizo le parece, o la suiza, ojo, que va en los dos sentidos. Si al suizo o la suiza le parece que ya no, pues ya no, y te vas. Rubén, ¿algo a comentar? Por ejemplo, algo que pase así parecido en Suecia. Yo creo que no, a menos no tanto como... No, yo creo que no. Yo no pude hacerme sueco por los pelos porque hacía falta estar 5 años y yo me fui unos meses antes, pero yo creo que no exigen de momento el idioma, que también es un poco tontería porque, bueno, a ver, si hablas inglés te manejas perfectamente. No lo han dicho así, pero realmente Suecia en muchos sitios funciona como un país bilingüe, inglés-español, y sobre todo inglés-sueco, sobre todo en grandes ciudades. Entonces, el sueco no lo exigen y yo creo que a nivel laboral no se han puesto como lo que comentaba Edu en Suiza. Otra cosa es que ahora el partido de la derecha está haciendo una serie de propuestas y, bueno, pues no sé lo que pasará de aquí unos meses, pero de momento yo creo que no se han puesto tan estrictos. ¿No es así, Dani? Sí, pero están metiendo cizaña para que haya un examen de sueco obligatorio para los que quieran pedir la nacionalidad sueca. A mí me retiraría en el pasaporte sueco. Pero bueno, ya lo tengo, no me lo pueden quitar, así claro. Que... En Suiza sí que te lo pueden quitar. ¿Ah, sí? Si tienes otro pasaporte y cometes cierto tipo de delitos, te pueden quitar el pasaporte suizo. Hostia, bueno, no, en este caso no. Bueno, pues... Bueno, vamos a hablar de lo bueno y de por qué estamos ahí. A lo mejor que está el ambiente, está el ambiente cayéndose hacia abajo. A ver, ¿por qué estás en Suiza? Por el dinero. Bravo. No, la historia oficial no es esa. La historia oficial es que es un lugar donde se vive muy tranquilo, que hay mucha seguridad. Que se cena a las 7. Bueno, que se cena a las 7, en fin. Te tiene que gustar la vida tranquila. Si te gusta la vida tranquila, puedes encontrar tu lugar. Pero te tiene que gustar la vida tranquila y vivir cerca del aeropuerto para venir a España a menudo, ¿sabes? O sea, las dos cosas. Los paisajes son, la verdad, de postal y maravillosos. A quien le guste la montaña, los deportes de invierno también, porque la nieve es espectacular. Y básicamente ya, o sea, la montaña, estupendo. Y estar tranquilo. Rubén, bueno, ya has vuelto, pero ¿qué te llamó Suecia?
Qué lío, por favor. Nos está saliendo, van a salir más confundidos que entraron. Sí. Pues Suiza me llamó al principio porque tuve unas ofertas laborales muy jugosas en Zúrich, pero bueno, al final había más problemas y la oferta sueca me llamó más. Pero yo fui por el trabajo, pero no específicamente por el dinero. La oferta económica, había otros países que eran mejores. Era lo que parecía que iba a ser las condiciones laborales a nivel externo de flexibilidad laboral, de permiso, de que puedes adaptar tu porcentaje de trabajo y tal, pero sobre todo lo que parecía que era a nivel de el trabajo como tal, de calidad. Y hablo en concreto de lo mío, que es la medicina. Huí un poco de España por unas condiciones que no me permitían trabajar como yo creía que tenía que trabajar, dar tiempo a mis pacientes, poder hacer las cosas bien. Y parece ser que, bueno, se respetaba mucho eso en Suecia y es por lo que me fui. Y yo me fui por temas de trabajo y encontrar un trabajo de lo que a mí me gusta. Al final lo encontré hace unos 11 años y si estoy ahí es porque trabajo en algo, en el sector audiovisual, y unas responsabilidades que aquí en España serían muy difíciles o imposibles de conseguir. Por eso, si aguanto en Suecia, es básicamente no por la comida ni por, sobre todo, pero no. como no, pero sí que estoy bien a nivel laboral y ya digo, he podido convertir un hobby en algo laboral en mi trabajo. También tiene sus cosas malas, como ya es tu hobby, que te dedicas 8 horas o incluso algunos días más horas de tu jornada laboral, cuando llegas a casa, que antes pues te volvías a hacer vídeos y a hacer podcast, pues te apetece hacer otra cosa. Así que dejas tu hobby un poquito de lado y la afición que tenías por el podcast, por el podcasting, por las JPod, por las asociaciones, pues lo dejas un poco de lado y te centras en otras cosas, como por ejemplo ahora me estoy centrando más en escribir y que es algo que hago porque disfruto. Exactamente. Oye, Dani, Perdona. y a nivel personal y social, ¿cómo lo vives? Comparado Suecia con España, el hecho de que tú haces tu vida, haces lo que quieres. Exacto. Me da una libertad que aquí y los prejuicios no existen tanto, el que te señalen por ser de una forma o de otra, te dejan en paz, vives en libertad. Ya digo, el tema de los juicios, de prejuicios a la gente, el que cómo vistes, el cómo te comportas, el con quién vas, con quién dejas de ir, ahí no existe esa presión que muchas veces, por ejemplo, en España sí que la he sentido, y eso te da una libertad de ser quien eres, como eres, y eso es básicamente, no sé, te da una libertad. Y creo que también, Rubén, esto también comentabas tú en algunos de tus podcasts anteriores, de esa libertad, de ser como tú eres y... Sí. ¿No es así? Sí. Igual yo no lo he vivido tanto como tú, en el sentido de que no he sentido ciertos bullying o presiones en España como pues has vivido tú, pero sí que es cierto que ha sido como una sorpresa, como bienvenida, decir, oye, qué libertad, que puedo hacer lo que quiera, nadie te juzga, cómo vistes, cómo te comportas, siempre que te comportes de forma cortés, pero no te esperan de ti. A veces en España, yo el salto que hice de ciudad grande a ciudad pequeña lo llevé un poco peor en la propia España, porque claro, como eres médico, a ver cómo te comportas por ahí, porque te pueden ver pacientes y te juzgan si no eres el típico imagen serio. Entonces, en Madrid estaba bien porque no te encontrabas nunca con nadie. Claro, cuando iba a una ciudad más pequeña y era ver con quién te ves, si sales con los amigos, cómo te comportas. En Suecia de lo mismo, ciudad grande, ciudad pequeña, es tu vida y es que además nadie se preocupa por ti, nadie se está fijando en eso y eso es una gran cosa que me lo encontré de sorpresa, no lo esperaba y no notas que lo echas de menos, pero cuando lo vives te gusta y lo echas de menos si lo pierdes, claro. Pondré un ejemplo. Conozco a un doctor en Estocolmo que tendrá unos 40 años aproximadamente, 40 y algo. Es un señor muy alto
va rapado, pero no rapado no porque sea calvo, sino que va rapado, lleva tatuajes por todas partes, lleva piercings, extensiones. Bueno, lo ves y dices, este señor es un funky y es un doctor y con todo el respeto del mundo y nadie se mete con su vestimenta que es así un poco estrafalaria y nadie, no hay ninguna crítica, nada. Ni la gente lo mira, ostras, este tío tan raro que... Nada. Es que incluso en el metro, gente vestida de una forma muy rara, que tú lo primero que haces es girarte y decir, pero... ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Solo la gente que se gira es gente que no es sueca. Sobre todo turistas. Claro. Que vienen. En cambio, los suecos como que les da igual. Es decir, viste como quieras, yo no soy nadie para juzgarte. Y es algo que, por ejemplo, valoro mucho de Suecia y es algo que me gusta. Pues fíjate que a mí me da la impresión, aunque vivo en Suiza, vuelvo a decir, estoy en la minoría francófona, que es distinta, es la que conozco más, pero me da la impresión, y puede que me equivoque, que en ese sentido los alemanes sí que son más abiertos, porque sí que ves a gente más diversa en el sentido más amplio de la palabra, por cómo se visten, por el pelo, la vestimenta, los avalorios. Sí que en la parte francesa sí que veo un poco más de conformidad a una cierta imagen, ¿no? que la otra. Y los suizos sí que se giran, por lo menos los que yo conozco, sí que se giran y hacen esa cosa muy suiza de mirarte sin decir nada. Y sabes que te están juzgando. Bueno, ¿vamos por el concurso? Vamos por el concurso, sí. Venga, tenemos 8 preguntas, no son muchas, iremos rapidito y tenemos aquí unas chuches que vamos a compartir y queremos ver vuestra cara cómo disfrutáis de estas chuches. Podéis elegir, hay 1, 2, 3, 4 y luego el ganador, pues tenemos unas chocolatinas de las suecas que se llaman Tarragona. ¡Ole, ole! Y luego también tenemos unos postres aquí que ahora están muy típicos en Suecia. Ahora en Navidad tenemos una especie de bollos que se llaman lussekatter, que están hechos, dilo tú, Rubén, el ingrediente que le da la aroma. Se hacen en Santa Lucía, sí. Y eso se hace con, sí, como se llama la especia esta que les encanta. Eso, con azafrán. Sí, sí. Sí. Está con aroma a azafrán. Se llaman, pero esto no es el bollo sino son como una especie como de bolitas así dulces que también probaréis. Pero bueno, vamos con la primera pregunta. ¿Esto cómo va a funcionar? ¿Cómo va a votar la sala? Pues... es que me dejé las banderas en casa. Vale, pues... A mano alzada. Que le levante la mano. Sí, mano alzada. Quien piensa que es Suecia y quien piensa que es Suiza y luego, pues... ¿Dedo puño o cómo? Bueno, ya vamos a ojo. Sí, esto va a salir muy bien, ya lo estoy viendo. Sí. ¿En qué país se consume más leche per cápita? ¿Suecia o Suiza? Pues sí, Suecia, mano abierta y Suiza, mano cerrada. Estás intentando que haga algo con el puño. A ver, puños. ¿Qué he dicho que era puño? Mira, ahí. Suiza. Hay un teléfono con bandera. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí. Suiza. Bueno, pues la respuesta es Suiza. Son los que consumen más leche per cápita. Son 306 kilos por 215 en Suecia. Es verdad que hay muchas vacas. Sí, me imagino. Bueno, ¿quién quiere, quien haya ganado, que venga aquí y que elija una chuche? Habrá que abrir la sala un poco. Sí. Abrimos la bolsa. Bueno, mientras se gestiona la logística, sí. Porque si no el mensaje va a quedar muy oscuro y deprimente, ¿eh? Vale, empezamos con esta, va, venga. Una de estas, coged los que habéis ganado. El nombre ya me da miedo, pero vale. Están cogiendo una chuche. Es un color negro. La papelera... Si tenéis que escupirla, lo entenderé, ¿eh? Sí, no pasa nada. Y luego hay más, es decir, si queréis repetir, aquí están. Venga, esta pregunta.
Espero que os guste. Si no, la podéis escupir, ¿eh? No hay ningún problema. ¿Qué sabor tienen? ¿Alguien me puede decir qué sabor? Regaliz salado. Anís salado. Regaliz salada. Vale. Esto lo toman los niños. Sí. Sí. Vale. Sí, es salado. Es una regaliz salado. Muy populares en Suecia. Una pregunta, ¿cómo está el café Vamos a hablar del café. Precisamente, es que lo estoy hilando, que vamos, muy bien. finísimo. ¿Está bueno? ¿Está malo? Está malo. Está muy malo. Este es tipo americano normalmente, así de gota, y no está muy... Perfecto. Tenemos muchas cosas en común, entonces. El café allí, cuando piden café y lo piden expreso, que lo llaman además express, porque para qué llamarlo bien, está igual de malo también. No. Ahí el expreso está bien. Si vas a lugares de buen café, sí. Y además también existe el cortado. Te puedes pedir un cortado, pero cortado. Es decir, palabra cortado existe. La palabra cortado. Sí, que está muy bien, la verdad. Donde yo vivo lo llaman cortado. Cortado. Pero se entiende. Sí. Pregunta número 2 de las 8 que tenemos es: ¿dónde hay más consumo de café per cápita? ¿Suiza o Suecia? Suiza. A ver, Suiza, que levanten los de la mano los que piensen que es Suiza. Que el café. No hay manos. Solamente los suecos con el frío que hace, ¿verdad? Y Suecia, el resto. Vale. La gran mayoría piensa que Suecia, pues nada, no vamos a repartir golosinas, entonces. No, porque Suiza sorprende, esta vez, los primeros del mundo. 7,9 años por persona. El país donde más café se consume por per cápita, a pesar de lo malo que está. Sí. Sí. Pero por poco, ¿eh? Porque Suecia es 7,6. 7,9 Suiza, 7,6 Suecia. Ahí, pero bueno, por Suiza, por poco. Otra cosa. Vamos a por otra chuche. Esta está muy mala. No, esta de aquí está mala. Vamos, aquí otra chuche. ¿Quién quiera chuches? Que venga. Esto es blandita. Bueno, un poquito. Tiene una forma sospechosa. Sí. Es como un trozo de jamón. Sí, pero no. Son como las monedas, sí, y pone Super Surf. ¿Qué es Super Surf? Súper amargo. Adelante, compañera. Ánimo. A ver. Tienes regaliz aún. Vale. Luego, siguiente pregunta. ¿Dónde se come más chocolate? Esta es fácil. ¿O no? ¿O no? Suiza, que levante la mano. ¿Dónde se come más chocolate? Y Suecia. Ay, que yo no participo, pero... Gana Suiza, así que efectivamente es Suiza. Se consumen 11 kilos de chocolate por persona al año. Dios mío. 11 kilos. Tela. Ese sí que está muy bueno. Más o menos un kilo Ese por, sí que está muy al bueno. mes, macho. por mes, ¿eh? Y ese de promedio, es decir, que hay gente que no podrá comer porque a lo mejor pues tiene colesterol, Diabético, azúcar. Claro. Hay gente que se tomará como 10 kilos al mes. Esos no los hemos traído porque las JPOD no patrocinaron. No, claro, eso. Sí. Está muy bueno, pero es un... Esta, la chocolatina. Entonces, el que quiera... Lo partimos entre Lo partimos 20. en 20 y listo. Sí. Siguiente pregunta. Pues sí, mira, venga, esta. Sí. No, adelante. ¿Está abierto? Coged. Venid aquí. Esta para la siguiente pregunta. Vale. Esta es de frambuesa, con algo más. Y vayamos, la siguiente pregunta es: ¿dónde hay más lagos? ¿En Suecia o Suiza? Suecia, que levante la mano, que piense que en Suecia hay más lagos. Suecia más lagos, ¿vale? Suiza más lagos. Más o menos 50-50. No, mucho más Suecia. Sí, mucho más Suecia. Sí. Pues donde hay más lagos es en Suecia. Hay 90.000 lagos en Suecia en comparación con los 1.500 en Suiza. Sí, 90.000. Sí. Y además el lago...
Cuando Rico hace mea, mira, eso ya cuenta. Como lago. Y aunque los lagos suizos son también muy famosos, el lago más grande de Suecia es 10 veces más grande que el lago más grande de Suiza, que ni siquiera está en Suiza porque está compartido con Francia. Sí. ¿Abrimos otra? Lago Alemán, muy simpático. Visiten. A ver si se puede abrir esta. Ahora. Venga. Esta es otra. Esta huele bien. Así que quien quiera que se acerque aquí a la mesa. Por favor. Uy, esto es muy negro también. Muy negro, muy negro. Es que en Suecia son muy populares, el regaliz es muy popular. Hay tiendas especializadas en regaliz. Se ha bajado la cámara. Tiene regaliz, me interesa. Ah, sí. Bueno, así se ve la... La cámara que se ha bajado. La sala está reaccionando a la explosión de sabores. Hay debate. Divergencia de opiniones. La cámara se ha puesto para abajo. Ahora no nos ves la mesa, ¿no, Rubén? No, que no veo desde nada, que no sé. No ve nada nunca. No ve nada. Vale, pues No hay problema. Vale. Siguiente pregunta. Ya la Trabajo. pregunta... Hablemos de trabajo. Vale, sí, que no hablemos de trabajo. necesariamente de Pregunta 5. productividad, que no es lo mismo. ¿Dónde la gente trabaja menos horas al año? ¿En Suecia o en Suiza? Quien piense que son los suecos los que trabajan menos, que levante la mano. Menos. Menos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Vale. ¿Y Suiza? ¿Los que dicen que Suiza trabaja menos? Hay menos manos. Sí. Pues efectivamente Suecia trabaja menos. Según la OCDE, los suizos trabajan unas 1.495 horas al año, mientras que los suecos lo hacen 1.444 horas al año. Así La jornada laboral en Suiza es de 42 horas semanales, con 20 días de vacaciones al año y muy pocos días festivos. ¿Abrimos otro paquete? Venga. Estaba dura, ¿eh? Pregunta número 6. ¿Dónde hay más migrantes proporcionalmente? ¿En Suecia o en Suiza? Suecia, que levanten la mano. Los que crean que en Suecia hay más inmigrantes. ¿Es tierra de oportunidades e inclusión? Necesariamente, ¿no? Vale. Probablemente, sí. Los Y argumentos están haciendo que se levanten. Vale. Suiza. Pues... Vamos a ahorrar chuches, entonces. Sí, porque en Suiza... 27% de la población en Suiza es extranjera. Mientras que en Suecia es alrededor del 20%. Así que gana Suiza. Sí. Hay varios motivos. Uno de ellos es, como estaba yo mencionando antes, lo difícil que es hacerse suizo. Si tú como extranjero tienes un hijo en Suiza, el hijo es extranjero. Y si quiere convertirse en suizo, se tiene que naturalizar como cualquier otra persona. Y hay familias que no lo quieren hacer por temas ideológicos y también hay familias que no lo quieren hacer por algo un poco más práctico, que es el servicio militar. Si eres suizo y hombre, pues tienes que ir a hacer el servicio militar. Y si no quieres ir, no hay ningún problema, solamente vas a estar pagando durante unos 10 años el 3% de tus ingresos en impuesto de tasa militar, como contrapartida de no haber ido a hacer el servicio militar. Si eres extranjero, no hay ningún problema porque eres extranjero. Hasta hace poco había un truquito que hacían los franceses, porque se puede también ser binacional, y tenían un acuerdo con Francia en el cual podías escoger si hacías el servicio militar en Suiza o en Francia. Lo que pasa es que los franceses son muy cucos y tenían esta jornada de introducción o de formación, no sé exactamente cómo se llamaba, pero ibas un par de días a que te dieran una chapita, en el sentido de charla, y con eso te daban un papel que ya podías convalidar
como servicio militar en Francia y, por tanto, ya no tenías que hacer el servicio militar en Suiza. Eso, ahora mismo, acaban ya de decidir que no vale. Dos motivos. Luego, depende mucho por región. La ciudad donde yo vivo, en Lausana, el 50% de la población es extranjera. La mitad. Vale. Sí, ya vamos terminando. Quedan solo 20 preguntas. No, dos preguntas. ¿Dónde se consume más vino per cápita? ¿Suecia, que levante la mano? ¿Suiza? Bueno, más Suecia. Más pues, Suecia, sí. Sí, Pero es Suiza, donde se bebe 30 litros por persona al año, mientras que en Suecia es 25 litros al año de vino. Bueno, en Suecia tenemos el Systembolaget, que el gobierno tiene el monopolio de la venta del alcohol, que, por cierto, hace poco fui a verlos a la oficina central de Systembolaget, que se llama, que están probando nuestra plataforma de vídeo, y el jueves tengo que ir ahí a hacer una producción. Están un poco nerviosos, yo ahí muy tranquilo, todos ahí: Dani, que empezamos, ¿vas a venir aquí? Yo sí. ¡Ay, qué alivio que vengas tú aquí a ayudarnos a hacer la producción! Un dato curioso, está muy de moda en las grandes empresas y corporaciones. Esta es una empresa gubernamental, tienen su propio estudio de televisión para hacer sus programas de streamings y todo eso. Se ve que ellos tienen un estudio de grabación, pero la persona responsable que les hacía las producciones, pues ya no está. Y ahora tienen una habitación cerrada con un estudio de televisión con material millonario que no lo usan porque no tienen a nadie que sabe cómo funciona. Así que, bueno, iré para allá y decirles: mira, podéis aprovechar esto o lo otro. Así que, bueno, el alcohol es caro en Suecia, se pagan muchos impuestos. El único que vende alcohol es el gobierno. Dato curioso también es que esto se ha fijado Chad cuando antes de entrar en el restaurante, que entra temprano. Hay un Systembolaget muy cerca de donde él trabaja y por la mañana hay una cola inmensa de gente alcohólica que reciben de forma gratuita alcohol del Systembolaget. De esta manera, a la gente alcohólica le dan alcohol gratis. Así, de esta manera, no tienen que estar pidiendo ni tienen que delinquir para conseguir dinero para su droga, básicamente. Curioso, ¿eh? No lo ves, a no ser que... Para hacer bajar el chocolate, sí. El agua y la cerveza no van. Van por el vino, sí. Con buen queso también. Y vamos por la última pregunta. ¿Dónde hay más bosques en proporción al territorio? Suecia, que levante la mano. 4. ¿Suiza? La sala entera. Pues no. Tampoco. No. Suiza es montañosa, pero Suecia tiene casi el 70% de su superficie cubierta de bosques, frente al 30% de Suiza. Así que gana Suecia. Bueno, muy mal, ¿eh? Muy mal la sala, pero es exactamente el resultado que esperábamos. Esto significa que tenéis que, si no está hecho ya, suscribiros a nuestros podcasts respectivos para profundizar en este conocimiento, y estamos seguros de que la próxima vez que hagamos este evento vais a obtener muchas mejores calificaciones. Aún así, tenemos bollos y golosinas, así que, por favor, pasen por la sala. Habrá que partir los Lucebol bueno, Lucebol. Yo no sé pronunciar eso. Lucebol. Y nada, muchísimas gracias por asistir a este directo. Rubén. Pues muchísimas gracias. Encantado de estar aquí. Heido. Heido. Heido es adiós en sueco. Pues nada, Heido. Au revoir. La próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Tschüssli. Pues ya estaríamos. Vamos a partir estos porque solo hay 6. Vamos a partirlos en 4. Son como de cemento armado por dentro, así que son consistentes. Sí, está dulce. Ay, por favor. Rubén, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por intervenir. Vamos hablando. Nos hablamos. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.